A Carlos Vela jamás le apasionó el fútbol, al menos eso repite cada que puede, pero sus inicios cuentan otra historia. Entonces, ¿qué pasó? ¿Quién lo llevó a odiar lo que mejor hacía? ¿En qué momento el sueño se volvió una carga? Esta es la historia del mexa que nació para brillar, pero terminó harto del fútbol. Carlos Vela nació en 1989 en Cancún, Quintana Roo. Fue el tercer hijo del matrimonio entre Enrique Vela, un soldador de manos firmes y pocas palabras, y Nella Garrido, una ama de casa entregada a su familia. En casa nunca faltó lo necesario ni el silencio. Era una familia unida, sí, pero no de abrazos ni de palabras dulces. El cariño se demostraba de otras formas, con presencia, con responsabilidad, con rutinas que hablan más que los gestos. Desde pequeño, Carlos encontró en el deporte su lugar favorito, en una casa que respiraba fútbol y competencia. Entre él y sus tres hermanos, juntos probaron todos los deportes, desde básquetbol, béisbol, fútbol, voleibol, cualquier disciplina que les permitiera estar en movimiento y liberar energía. Lo que realmente disfrutaban no era uno en específico, sino el simple hecho de jugar. Con el paso de los años, el gusto por el juego se convirtió en algo más serio, dado que comenzó a competir a nivel infantil, participando en los deportes que más lo apasionaban, el baloncesto y el fútbol. Tanto era su entusiasmo por ambos que este le daba poca importancia a su educación. Prefería mil veces una pelota que un libro, una cancha que un pupitre. Le costaba concentrarse en clase y por eso cuando su hermano Alejandro se mudó a Guadalajara para comenzar su formación futbolística, Carlos no lo dudó, quiso seguir sus pasos y comenzó a tomarse el fútbol más en serio. Participaría en torneos locales como la Liga Guillermo Cañedo e incluso en competencias nacionales. Aunque solía ser de los mejores en cada torneo, ningún equipo mostró un interés genuino. Afortunadamente su carnal logró convencer a los entrenadores del rebaño para que le dieran una oportunidad en un torneo que se disputaría en Argentina. Sin embargo, el equipo no cubriría los gastos, así que la familia tuvo que hacer un esfuerzo descomunal para reunir el dinero necesario para enviarlo al torneo. Buscaron apoyo en todos lados, juntaron lo que pudieron y contra todo pronóstico lograron enviarlo. Pagar el viaje fue solo el primer reto. Ahora Carlos tendría que subirse a un avión por primera vez, dejar al estado de Quintana Roo, algo que jamás había hecho, y adaptarse rápidamente a un entorno completamente desconocido, con compañeros y entrenadores que no conocía. Su participación en el torneo sorprendió a todos. A pesar de las desventajas y su inexperiencia, el cambio de clima, la falta de roce internacional, Carlos jugó como si nada de eso importara. Con técnica, inteligencia y una frialdad poco común para su edad, se ganaría su lugar con el rebaño gracias a sus cualidades. Regresaría a Cancún con la necesidad de tomar sus pocas pertenencias y mudarse a Guadalajara. El alejarse de su hogar fue una etapa muy difícil para él. La diferencia entre Cancún y la capital tapatía era abismal. El ritmo, el clima, la comida, la forma de hablar, todo era nuevo. Para complicar aún más las cosas, el equipo no pudo acomodarlo en su casa club, así que estuvo a punto de quedarse sin un lugar donde vivir. Por suerte, un compañero del equipo se ofreció a ayudarlo. La familia Barreto le abrió las puertas de su hogar y lo arropó como uno más de los suyos. Gracias a ellos, Carlos pudo encontrar algo de estabilidad en medio del cambio y poco a poco empezó a adaptarse a su nueva vida. Luego de un tiempo con los Barreto, este por fin pudo integrarse a la casa club de las Chivas. Ahí dejó en claro que lo suyo era solamente el fútbol. Rechazaría los estudios, no se esforzaba en lo académico y solo tenía en mente jugar fútbol. Para muchos otros, el ignorar lo académico los deja muy mal parados si es que su carrera futbolística no despega. En el caso de Carlos, este jamás se preocupó. Su actitud relajada, confiada, presentía que tarde o temprano le llegaría a su punto de quiebre. Y así sucedió en 2005, cuando fue convocado a la selección mexicana sub-17 para disputar el Mundial en Perú. Pocos sabían quién era Carlos Vela en ese momento, pero después de este torneo, el país entero depositó en él todas sus esperanzas de ganar una Copa del Mundo como lo hizo
en este mundial donde México no solo ganó el campeonato, lo hizo con autoridad. Carlos fue la figura del torneo, el goleador, se llevaría la bota de oro con sus 5 tantos y se convirtió en una de las joyas más valiosas del país. Después del mundial su vida cambió por completo, pasó de ser un joven desconocido en las fuerzas básicas de Chivas a convertirse en una de las promesas más deseadas del fútbol mundial. El Guadalajara recibió muchas ofertas del viejo continente por el delantero de 16 años. La más seria fue la del Arsenal, un equipo que suele apostar por los jóvenes. Le ofrecieron un proyecto a largo plazo, creyendo que este podía convertirse en una de sus futuras estrellas. Lo ficharían a mediados de noviembre del 2005 con la esperanza de que este pudiese obtener una visa de un talento excepcional, la cual le permitiría jugar con el Arsenal sin la necesidad de esperar 3 años para obtener el permiso de trabajo. Este limitante provocó que los Gunners lo cedieran al Celta de Vigo con la esperanza de que éste se adaptara a su nueva vida y tomara experiencia. Durante su estadía con los celestes, tan solo pudo entrenar debido a que el equipo no pudo registrarlo por no tener más plazas de extracomunitarios. El entrenar semana tras semana sin poder jugar le afectó muchísimo, a tal grado que lo desmotivó de dar lo mejor de sí en dichas prácticas y en lo académico. Pasarían 5 meses de infierno donde no logró adaptarse a su nueva realidad. Él se sentía listo para jugar, listo para contribuir. El ser elogiado tanto por todo un país entusiasmado de tener a un mexicano en el viejo continente generó más presión, así que el no jugar y no poder mostrarse se lo comió vivo. Por este motivo el Arsenal decidió cancelar el acuerdo con el Celta para buscarle acomodo en otro equipo de España de cara a la 2006-2007. Los Gunners recibirían ofertas por parte del Tenerife y el Salamanca. Ambos competían en la segunda división. Luego de muchas negociaciones, se acordó el préstamo de Vela durante una temporada al Salamanca, un equipo humilde recién ascendido a la segunda división. En este entorno encontró su espacio, se adaptaría de forma inmediata al equipo. Desde los primeros partidos demostró que no era un juvenil más, era un jugador distinto, tenía velocidad, regate y sobre todo una creatividad natural que desarmaba defensas. En Salamanca el técnico Javi López lo utilizó como extremo. El cambio no molestó para nada a un Carlos que estaba decidido a demostrar su calidad, necesitaba mostrarse. Gracias a ello se ganó la titularidad disputando 31 partidos en los cuales anotó 8 goles que le permitieron al equipo olvidarse de la preocupación del descenso. Terminarían lejos de peligro gracias a la dupla que formó Carlos y Braulio, el cual terminó entre los goleadores del torneo gracias a las contribuciones de Vela a lo largo de esta temporada. Sus grandes actuaciones lo colocaron entre los favoritos de la afición, la cual lamentó verlo partir dado que el Arsenal recibió varias ofertas de equipos de primera división. Entre los interesados resaltó el Osasuna. Se cerraría el préstamo por 1 año sin opción de compra, con opción de poder extenderlo 1 año más. Carlos llegaría con mucho entusiasmo de sumarse al conjunto de primera división. Su arranque no fue sencillo debido a la competencia interna dentro del equipo en su posición. Le tomaría algunas jornadas de adaptarse al ritmo de la primera división, pero poco a poco empezó a encontrar su espacio como extremo izquierdo durante la temporada 2007-2008. En la cual contribuyó de forma mínima con sus 3 tantos y 4 asistencias en 33 partidos. Por esta razón el Osasuna decidió no extender su préstamo 1 año más. Tras su salida del Osasuna, Vela finalmente pudo sumarse al Arsenal de cara a la 2008-2009. En esta temporada se le dieron pocos minutos en la Premier League. Wenger le dio oportunidades ante equipos de la parte baja de la tabla. En muchos de esos encuentros el equipo necesitaba un revulsivo que pudiese sacarles el partido. Desafortunadamente Vela no logró aprovechar los minutos como sí lo hicieron otros elementos en el ataque con mucha proyección. Nicolas Bender y Theo Walcott ambos anotaron una cantidad similar de goles a Vela en esta campaña. Sin embargo, estos lo hicieron ante rivales de la Premier League, mientras que Vela le anotó a conjuntos de la tercera y cuarta división.
Esta primera temporada fue más complicada de lo esperado para alguien con tanto talento como Vela. Él llegó a Londres con toda la actitud de adaptarse. No obstante, pasaron los meses y no lograba ajustarse al país. Odiaba el clima, detestaba la comida y no era fluido en el inglés. La barrera del idioma le impidió comunicarse con sus compañeros. De todo el plantel, solo Fábregas hablaba español. Todo este tema le generó críticas en nuestro país. Muchos se preguntaban cómo no pudo aprender inglés en los 3 años que estuvo en España. Se le dio mucho tiempo de anticipación para poder prepararse adecuadamente. Ahora todo lo que hiciera fuera de las canchas era visto como materia prima para atacarlo, tal como lo hicieron cuando solía salir con frecuencia junto a Giovanni Dos Santos. Los medios solo le generaron más presión. Parecía que tenía que ser el futbolista perfecto, no cometer errores, y en esta etapa de su carrera se esforzó por poner el ejemplo, a diferencia de Dos Santos, al cual le valía madre la opinión pública. Luego de esta primera temporada disputó la Copa Oro 2009 con la selección. En su segunda campaña se le dieron minutos para hacerse notar, pero las desaprovechó, mientras que otros aprovecharon cada oportunidad que se les otorgó. Vela tan solo anotó 2 goles en la 2009-2010. Aún así, con estos números, fue convocado para el Mundial de Sudáfrica, donde no logró aportarle nada a la selección. Regresaría a Londres para encarar la temporada 2010-2011, una campaña que comenzaba con una presión descomunal, pues ya habían pasado casi 3 años de espera. Era evidente que ya no había espacio para más excusas. Vela necesitaba consolidarse. Iniciaría la temporada desde la banca, de donde salía con frecuencia. Todo marchaba como de costumbre hasta que regresó de una convocatoria en Monterrey, donde disputó un amistoso frente a Colombia. Luego del encuentro se organizó una fiesta no autorizada que rompió las normas internas del combinado nacional. Vela y Efraín Juárez fueron señalados como los responsables de organizar dicha fiesta. La sanción les llegó rápido, 6 meses suspendidos del Tri. El castigo fue lo de menos. Lo que en verdad lo enfureció fue el hecho de que la federación protegió a los verdaderos culpables, o al verdadero culpable, cuyo en ese momento era toda una figura realizada, consolidada y respetada, a diferencia de Carlos, quien estaba soltero y no tenía mucho que perder en comparación con este sujeto que tenía toda su familia de por medio. Por este motivo decidieron embarrar el nombre de Vela, el cual fue etiquetado como un indisciplinado. Incluso hasta llegaron a cuestionar su vida personal, dado que las mujeres que acudieron a esta fiesta no parecían ser lo que decían que eran. Y justamente ese detalle fue utilizado para convertirlo en blanco de chistes, bromas y titulares que lo siguieron durante muchísimos años. Lo que comenzó como una falta disciplinaria terminó por fracturar su imagen tanto en México como en Londres, donde el Arsenal comenzó a verlo como un riesgo para la institución. Terminarían congelándolo hasta que le dieron salida vía préstamo en enero del 2011. La cesión al West Brom fue un escape temporal. En este equipo volvió a tener minutos en la Premier League, no obstante sus contribuciones fueron tan solo 2 goles en 10 partidos. Por este motivo los Baggies no extendieron el préstamo. Regresaría a Londres con las maletas en mano, pero sin un futuro claro. En ese momento apareció una opción inesperada para continuar su carrera en un club pequeño, lejos de los reflectores, pero donde le ofrecían algo que no había encontrado en Inglaterra: continuidad, paciencia y sobre todo tranquilidad. Llegó a San Sebastián con la urgencia de encontrarse a sí mismo. Su contratación fue una apuesta por parte de la Real Sociedad, quien en ese momento estaba por encarar su segunda temporada en la liga. Los objetivos del conjunto español eran claros: evadir el descenso. Esta era la prioridad de cara a la 2011-2012. En esta temporada, Carlos, por segunda vez en su carrera, se sintió valorado en un ambiente repleto de futbolistas jóvenes, hambrientos como Griezmann, Martínez, entre muchos más, que se convirtieron en pieza clave para arroparlo y hacerlo sentir como en casa. Esto le permitió alcanzar el mejor rendimiento de su carrera al anotar 12 goles y asistir
convertir en 7 ocasiones. Sus contribuciones fueron clave para evadir el descenso. El éxito en esta temporada se dio gracias al equipo que lo arropó, pero entre todo el plantel, el que más lo ayudó dentro y fuera de la cancha fue Griezmann, con el que formó una amistad verdadera. El francés supo cómo conectar con Carlos, sus personalidades se complementaron de forma natural, algo que se vio plasmado en el terreno de juego donde desplegaron pura magia en su segunda temporada, la cual fue para la historia, dado que forjaron una de las mejores ofensivas por detrás del Madrid y el Barcelona. Gracias a esto lograron clasificar a la Champions a la Real Sociedad tras más de una década de ausencia. Vela sería galardonado como el mejor jugador de la Real Sociedad por segundo año consecutivo. Concluyendo esta brillante temporada, el equipo sufrió la baja importante de Philippe Montanier, quien decidió no renovar con el conjunto español. En su lugar, el equipo nombró como entrenador a Yagoba Arrasate, un técnico debutante que, pese a su inexperiencia, mantuvo la base del equipo. Lograría llevarlos a las semifinales de la Copa del Rey, jugó la fase de grupos de la Champions League y terminó en la 7ª posición en la liga. Para Vela, el cambio de entrenador no afectó su rendimiento, al contrario, lo consolidó como el líder ofensivo del equipo gracias a sus 21 goles y sus 13 asistencias. Se convertiría en uno de los mejores futbolistas de la liga junto a su compañero Griezmann. El estar en la cima de goles y asistencias enfureció al pueblo mexicano, que no se cansó de catalogarlo como un traidor por rechazar las convocatorias. Muchos medios lo criticaron por su decisión, muchos argumentaron que se sentía más español que mexicano. Sus respuestas no le hicieron favores al decir que no le apasionaba el fútbol, lo que generó una mala percepción sobre él en todo el mundo. Muchos empezaron a decir que no tenía ambición de trascender. Todo esto empeoró luego de que en el verano del 2014 se le presentó la oportunidad de dar el salto al Atlético de Madrid. Su posible traspaso se vino abajo gracias al Arsenal, quien contaba con una cláusula de recompra. Esto complicó las negociaciones para el Atlético, quien optó por comprar a Griezmann en ese mismo verano. A partir de este momento comenzó su declive, no volvió a contribuir tanto como previamente. Esto se debía a varios factores como la baja del francés, la cual afectó mucho su rendimiento. Esto lo dejó sin un creativo fundamental en la ofensiva. Esto se notó en el arranque del torneo, donde solo se sumaron 6 puntos en las primeras 10 jornadas. Con este pésimo rendimiento, la directiva despidió a Yagoba en favor de David Moyes, el técnico que tuvo problemas con Chicharito en Manchester. La contratación de Moyes llegó a joder a Vela aún más. Su estilo defensivo desperdició su capacidad en la ofensiva. Con el bajón de juego comenzaron los cuestionamientos, dado que se le veía saliendo mucho por las noches junto a su novia, la reportera deportiva encargada de cubrir la Real Sociedad. En otras ocasiones se le veía manteniendo su amistad con Griezmann, y esto también generó polémica. En una ocasión se argumentó que tenía una enfermedad, la cual le permitió saltar el entrenamiento para acudir a un concierto junto al francés. Por este motivo, el equipo lo separó del plantel durante 20 días y lo sancionó. Pese al bajón de nivel, tomó la decisión de regresar a la selección mexicana luego de que se retirara un elemento con el que claramente tenía problemas de aquel incidente que lo alejó del Tri. Carlos disputaría amistosos y terminaría disputando la Copa Oro 2015, la cual terminó ganando por segunda vez en su carrera. Regresaría a España para encarar otra temporada complicada. El equipo continuaba vendiendo a jugadores claves y nuevamente se cambió de entrenador tras un arranque desastroso. Los números de Vela decayeron muchísimo, 5 goles en 36 partidos. Su adaptación a nuevos compañeros y un nuevo cuerpo técnico le tomó tiempo, dado que para la 2016-2017 mejoró su rendimiento con sus 9 goles y 3 asistencias. Lejos estaba de ser el goleador del equipo, pero en esta etapa se convirtió más en un generador de jugadas para Oyarzabal y William José.
Así continuó durante la 17-18. Esta temporada fue el capítulo de despedida, dado que se anunció previo al arranque de esta temporada que este sería el primer futbolista del LAFC en 2018. Es así que esta temporada fue el cierre de una era que lo vio consolidarse como uno de los mejores extranjeros en la historia del club. Se despediría del equipo en enero del 2018 para dar inicio a su nueva vida en Estados Unidos. Carlos Vela llegó a Los Ángeles con la responsabilidad de echarse el equipo al hombro y este no los defraudó. Disputaría su primera temporada a un alto nivel, anotando 14 goles en la fase regular, comandando al equipo al tercer puesto de la Conferencia Oeste. Disputaría la primera ronda de los playoffs, donde fueron eliminados. Pese a la inesperada eliminación, la temporada inaugural fue todo un éxito en términos de establecer la franquicia, no solo en la ciudad, sino a nivel nacional. Cada partido que disputaron fue un lleno total. Esto se dio gracias a la presencia de Carlos Vela, quien obtuvo su momento más destacado de dicha campaña ante el LA Galaxy. Este partido fue crucial para el nacimiento del clásico entre ambas instituciones y además aquí se dio el origen de la rivalidad entre Carlos Vela y Zlatan Ibrahimović. Ambos se convirtieron en pilares de la liga con sus tremendas contribuciones a lo largo del 2019. En esta campaña, Vela anotó 34 goles en la fase regular de la MLS. Lideró al LAFC a la cima de la conferencia nuevamente y esta vez obtuvo el mejor récord general de puntos, lo que le otorgó el Supporters Shield. Llegaría hasta la final de la conferencia donde fue superado por el Seattle. Pese a no obtener el título de liga, este ganó el premio del MVP de la MLS, el cual se lo terminó arrebatando a Zlatan Ibrahimović, quien terminó por minimizar el rendimiento del mexicano al comentar que a los 29 la estaba rompiendo en Estados Unidos, mientras que él a esa edad la estaba rompiendo en el viejo continente aprovechando su mejor momento. Además comentó que el compararlo con Vela era un insulto ya que no existía comparación. Ante estos comentarios, Carlos validó la tremenda carrera del sueco al decir que solo Messi y Ronaldo lo superaban, pero en dicho momento los números lo respaldaban a él como el mejor de los dos, dado que lo superó en goles y lo superó en las semifinales de los playoffs, donde el LAFC obtuvo su primera victoria ante el acérrimo rival. Esta edición del Tráfico resultó ser la última disputada entre ambos, debido a que Zlatan regresó al viejo continente, no sin antes tirarle por última vez al LAFC y a Carlos Vela. Comentaría que ambos deberían de estar agradecidos ya que gracias a él se dieron a conocer. Tras esta histórica temporada, Carlos vivió momentos complicados en 2020 dado que una lesión de rodilla lo alejó de las canchas durante 3 meses. Esto coincidió con el parón de la liga debido a la pandemia. Luego de esta temporada, las lesiones continuaron mermando su rendimiento a lo largo de 2021. Sería hasta el 22 que este volvió a la normalidad al jugar 32 de los 36 partidos de la fase regular, en la cual anotó 12 goles y sumó 9 asistencias. Volvió a ser el motor ofensivo del equipo. Bajo su liderazgo, el LAFC conquistó nuevamente el Supporters Shield. Ya en los playoffs, fue crucial en cada fase rumbo a la gran final contra el Philadelphia Union. En dicho partido habilitó a Kellyn Acosta para abrir el marcador y aunque no firmó el gol del triunfo, su inteligencia llevó al equipo a su primer MLS Cup. Después de levantar el título de liga, Vela inició una nueva etapa en su carrera. Ya no volvió a ser el delantero imparable que batía récords debido a molestias musculares producto del paso del tiempo. Pese a esto, llegó a contribuir de gran manera con sus 9 tantos y 7 asistencias en 2023. Lideró al LAFC a las finales de la CONCACAF, el Campeones Cup y nuevamente la final de la MLS. Desafortunadamente no logró ganar ninguna de las 3 y todo indicaba que este era su último año en Los Ángeles, debido a que no logró llegar a un acuerdo con la directiva a finales de 2023.
Pasarían 9 meses para que este regresara a las canchas en septiembre de 2024. Retomaría su carrera decidido a cerrar su etapa como futbolista con dignidad. Lamentablemente solo pudo disputar 4 minutos en la primera ronda de los playoffs ante el Vancouver. Luego de este partido, en octubre, Vela esperó hasta mayo de 2025 para anunciar su retiro del fútbol profesional tras una carrera de 19 años, siendo reconocido como el máximo goleador en la historia del LAFC con 78 goles y 59 asistencias en 152 partidos. Aunque su participación en la temporada 2024 fue mínima, su legado como figura emblemática del equipo y de la MLS será eterna. A diferencia de nuestro país, donde muchos lo van a recordar como el talento que no quiso brillar, tenemos que entender que nosotros mismos arruinamos su carrera al inflarlo tanto. Lo hicimos creer que con lo mínimo ya estaba del otro lado. Así llegó al viejo continente. De la noche a la mañana pasó de ser un desconocido a una joya del fútbol mexicano. Y desgraciadamente la mentalidad que tenemos, la mentalidad que se tiene en nuestro país con nuestros futbolistas no le dio para dar el ancho en el viejo continente. Pero su talento sí lo llevó a ser uno de los mejores atacantes del fútbol español y le pudo dar para mucho más. Pero al final terminó retirándose como una leyenda, dejando una huella imborrable en Estados Unidos, y eso es algo que muchos futbolistas no tienen el lujo de poder decirlo. El ejemplo está con Giovanni Dos Santos, también otro talento con muchísimo potencial, y es triste ver que en ninguno de los equipos que jugó no dejó una huella como sí la dejó Carlos Vela. Si quieres conocer la historia de Gio, tienes que dar clic a este video.